por supuesto, para mí la cultura es un arma, o debe ser un arma para transformar el mundo, para mejorar el mundo, para transmitir una visión crítica de lo que ocurre en el mundo. Creo que ese siempre ha sido el papel de la cultura, que gracias a que la cultura ha desempeñado ese papel, el mundo ha ido cambiando, no solo por la cultura, pero también gracias a la cultura. Sé que la cultura no es solo eso, que la cultura también es entretenimiento, y me parece bien que también lo sea, pero para mí fundamentalmente ha de ser eso. Y si yo escribo es fundamentalmente siempre con el propósito de entretener también, porque también tiene que ser tiene que entretener, ¿no? No soporto un libro que se me caiga de las manos, que me aburra, pero no es la finalidad última, ni muchísimo menos. La finalidad última para mí es hablar de aquellas cosas del mundo que no me gustan, que me parecen que hay que cambiar, que hay que transformar, o que me parece que no son suficientemente conocidas, que son cosas de las que se tiene, situaciones de las que se tiene una visión distorsionada, de cuya realidad se tiene una visión distorsionada, y a través de la literatura pues se puede contribuir a que se tenga una visión más acorde a la realidad, ¿no? Y para mí ese es el objetivo fundamental. Si no, no escribiría, no tendría para mí sentido la escritura. Bueno, Los Malditos, para hablar de la génesis de esta obra hay que remontarse a la obra anterior, que es Me llamo Suleimán, que es una obra que parte de una novela mía del mismo título, y que, porque yo no soy autor teatral, normalmente como escritor soy novelista, pero un gran amigo y director teatral y productor teatral que se llama Mario Vega, que tiene una productora que se llama Factoría Una Hora Menos, me pide, porque le gusta la novela, me pide que la transcriba al lenguaje teatral, que haga un guión teatral, y que, porque la quiere montar, ¿no? Me llamo Suleimán. Entonces montamos esta obra, o monta esta obra, y bueno, la obra funciona muy bien. Hacen ellos un gran trabajo con una gran actriz, Marta Viera, una excelente puesta en escena, una creación de animación, de dibujos animados de Juan Carlos Cruz, de un artista canario magnífica. En fin, es una obra que se convierte en la obra canaria, porque es canaria desde la escritura, desde la producción, la actuación, de todos los puntos de vista posibles. Es totalmente canaria, es la primera obra canaria que tiene una proyección nacional e internacional, porque viaja a varios países de ese calibre, ¿no? Y a partir de ahí, y es presentada, es invitada al Festival de Manizales, que es el festival más antiguo, de teatro más antiguo de América Latina. Conoce ahí un gran éxito, y a partir de ahí hay una red que se llama Redelae, que es una red de teatros latinoamericanos, euro latinoamericanos, y a la que pertenece también el Festival de Manizales, que ve la obra tal, y que nos hace un encargo, pide, porque esa red, Redelae, también se dedica a la producción de espectáculos. Esta va a ser su primera producción, la primera producción que encargan, y nos encargan a Mario como director y productor, y a mí como escritor, que hagamos un montaje del que finalmente es Los Malditos, ¿no? Porque quieren, en fin, después de hablar mucho sobre el tema y tal, se decide que va a ser un montaje sobre la situación de miles, de millones de personas que andan por el mundo, que transitan por el mundo, bien como refugiados políticos, bien como inmigrantes, bien como desplazados internos, en una situación de desprotección absoluta, por su situación de vulnerabilidad, y que se haga una obra de teatro sobre eso. Y así nace Los Malditos.
Antes de Me llamo Suleimán había tenido una primera experiencia de dramaturgo, pero no en solitario, sino conjuntamente con otro novelista canario, que es Alexis Ravelo, y porque también Mario nos pidió que escribiéramos una novela para un montaje que quería hacer, y esa novela es El crimen de la perra chona. Pero bueno, en fin, eso fue una experiencia a cuatro manos y tal, y Me llamo Suleimán fue enfrentarme a la escritura dramática a partir de una novela mía, que no fue una experiencia demasiado difícil desde el momento en que Me llamo Suleimán es una novela que es como un monólogo. Es un joven maliense que decide emprender el gran viaje de la emigración y cuenta en primera persona al lector. Después resulta que no es al lector, sino a un personaje que aparece al final, pero como cuenta en primera persona toda su historia. Por lo tanto es como un largo monólogo, ¿no? Entonces ya hay una parte teatral ya avanzada. Yo no tengo sino que ir recortando, porque lógicamente no puedo meter todo lo que hay en la novela en una hora, y tengo que hacer adaptaciones al lenguaje teatral, etcétera, pero no es una aventura complicada, ¿no? Desde el punto de vista literario. Sin embargo, cuando me piden que haga una nueva obra de teatro, que es Los Malditos, y que ha de salir de la nada, es decir, no de una novela previa, la cosa pues se complica un poco, porque ahí sí me tengo que convertir de repente y en solitario en dramaturgo, en utilizar un lenguaje que conozco bien porque he dirigido durante 22 años el Festival del Sur, el Encuentro Teatral Tres Continentes, he visto mucho teatro, he estado muy cerca del mundo del teatro, pero como dramaturgo no, es un lenguaje totalmente diferente del de la novela. Y bueno, es un reto que intento, bueno, afrontar de la mejor manera posible. Es también, por el hecho de ser una red internacional, pues tiene unos requisitos también diferentes. Tiene que haber actores de varios países. Un actor argentino, hay un actor uruguayo, hay un actor de Guinea Ecuatorial, una actriz canaria. En fin, ella ya partimos de una situación totalmente diferente a la de Suleimán, y es más complicado para mí. En el mes de octubre va a cumplir su edición número 30, ya llevan 30 años, es el festival más antiguo, festival de teatro más antiguo de Canarias. Yo lo puse en marcha y lo dirigí durante sus 22 primeras ediciones, pero ya llegó un momento en la que ya estaba un poquito cansado, ¿no? Quería cambiar de actividad, aunque esa nunca fue mi actividad principal, pero bueno, ya en fin, quería descansar un poco de la dirección del festival. Sigo vinculado hoy a ese festival, llevo la programación, la parte africana, porque es Europa, América y África. Coordino las actividades paralelas, entonces me he quitado de encima buena parte de la responsabilidad del festival. Pero durante los 22 primeros años dirigí el festival. Es un festival cuyo objetivo es crear un espacio de diálogo, de encuentro entre las culturas de los tres continentes que están más ligados al archipiélago canario, que es un punto de encuentro, un punto de intersección entre África, América y Europa, desde el punto de vista político, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista humano, ¿no? Pues político, pues porque estando en África, las Islas Canarias pertenecen a un país europeo, que es España, pero están geográficamente en Europa y en un entorno, perdón, en África, en un entorno africano. Y de hecho la población aborigen, antes de que llegaran los conquistadores españoles, era una población africana, bereber. Y en cuanto a América, ha habido, pues a través de la inmigración,
grandísimos lazos entre Canarias y América. Los canarios fundaron Montevideo, fundaron San Antonio de Texas, fundaron varias ciudades tanto en América del Sur como en América del Norte. Eh, se poblaron intensamente tanto Venezuela como Cuba. En fin, América está siempre presente en la identidad canaria, ¿no? En ese viaje de ida y vuelta que se ha establecido a lo largo de los siglos. Entonces, nos parece, y personalmente a mí me parece que desde el punto de vista de la cultura y desde otros puntos de vista también, pero fundamentalmente desde el punto de vista de la cultura, la mejor aportación que puede hacer Canarias al mundo, la aportación más singular, es justamente convertirse en un espacio de encuentro entre esas culturas, las culturas de esos tres continentes, ¿no? Ser ese punto, ese nexo, ese punto de unión entre esos tres continentes. Y de hecho, pues en el Festival del Sur hemos podido comprobar cuán grande era el desconocimiento entre americanos y africanos, por ejemplo, ¿no? Y cómo se han producido encuentros teatrales, culturales que han sido después muy fructíferos, que han desembocado en proyectos comunes y desde luego que siempre han desembocado en un mayor conocimiento de cada uno de esos, cada una de esas culturas por las otras, ¿no? Que estaban presentes en el festival. Realmente el Festival de Narración Oral Cuenta con Agüimes nace de nuestro festival de teatro en el sentido de que en la segunda edición invitamos a un narrador, no un actor, sino un narrador oral a participar en el festival. Y funcionó muy bien y nos gustó mucho y nos pareció muy importante que a partir de ahí hiciéramos un festival dedicado solamente a la narración oral. No es teatro, son dos universos diferentes. Los dos se pueden hacer sobre un escenario, ¿no? La narración oral se puede hacer en cualquier lugar, pero en el caso del festival, pues lo hacemos los dos sobre un escenario. Pero son dos. El narrador oral no está interpretando el papel de otro, está contando una historia. El actor se mete en la piel de otro personaje, cosa que no hace el narrador oral. Y el interés, la importancia, y de hecho es el primer festival, es el nuestro, el de Agüimes es el festival de narración oral más antiguo de España, el primero que se hizo, no había ninguno. Después se hizo el de Guadalajara, después se hizo el de Elche, y ahora afortunadamente pues han ido naciendo otros y hay muchos festivales de narración oral. Pero yo lo que destacaría, el interés, lo que nos hace trabajar y por esto, y lo que creemos que cada año que pasa tiene esto más sentido, es por la importancia que le damos a la reivindicación de la palabra como elemento esencial de comunicación entre los seres humanos, ¿no? Porque vivimos en una época en la que manda lo audiovisual, y hoy en día pues más no solo lo audiovisual sino todo lo electrónico, las pantallitas, las personas se comunican, aunque estén a algunos metros de distancia, se comunican por WhatsApp, se comunican por mensajes, mucha gente vive pegada a la pantalla, al aparato electrónico o la pantalla, que tiene sus cosas positivas sin duda, ¿no? Pero tiene también como negativo que rompe ese hábito tan característico del ser humano, que es el de la comunicación directa, el de la comunicación oral, el de la palabra. Entonces, y por supuesto ha dejado muy atrás el hábito de contar cuentos, ¿no? Que ha formado siempre parte esencial desde tiempos lejanísimos de todas las culturas, no de nuestra cultura, de todas las culturas humanas. Siempre el contar cuentos, la necesidad de hablar, la necesidad de contar, ha formado parte de todas las culturas. Y perder ese hábito a mí me parece que es perder una parte de nuestra humanidad, de nuestra condición de seres humanos. Y por eso el festival pues
pues reivindica, está ahí para reivindicar, para recordar que el cuento es fundamental, que la palabra es fundamental, y de hecho es un festival que está destinado a adultos, pero que también va por los colegios, por los institutos, y nos damos cuenta cómo las personas que pasan por ahí, pues para en muchos casos es un redescubrimiento, un descubrimiento, ese, joder, una persona que te está contando cuentos, ¿no? Fuera de la televisión, fuera del cine, fuera de la pantalla, te está contando cuentos. Entonces es un festival al que le demos mucho cariño y al que le prestamos gran importancia. Bueno, pues no sabemos lo que nos perdemos, ¿no? Porque hay grandísimas obras literarias que están ahí, están presentes, están al alcance de nuestras manos, pero que como no se lee literatura africana, pues no las leemos, ¿no? Y es una pena. La aventura ambigua es una novela de Cheikh Hamidou Kane, que es un autor clásico africano, senegalés, aún vivo, que ya un hombre mayor, pero que aún está vivo, y que es una novela que está centrada en el choque del africano que ha vivido bajo la colonización francesa y ha vivido al mismo tiempo bajo la educación tradicional africana, ¿no? Es decir, hay un momento en que se superponen esas dos maneras de concebir el mundo en un mismo momento, en un mismo lugar, y algunas personas pues se ven enfrentadas a esa confrontación, y todas las dudas, el sufrimiento que eso le acarrea, las dudas, las imposiciones familiares, el intento de uno para llevarlo de un lado, el intento de otros para llevarlo de otro lado, pues aparecen magníficamente retratados en esa novela de La aventura ambigua, de ahí el título de Cheikh Hamidou Kane, que precisamente es una novela es una de las novelas que está traducida al castellano. Y Amculel, el niño Fulbé, es una novela maravillosa, preciosa. Es una novela autobiográfica escrita por Amadou Hampâté Bâ. Amadou Hampâté Bâ, él sí que ya falleció, era un escritor maliense de la etnia Peul o Fulbé, que es el mismo, se llama de las dos maneras, que es una etnia muy interesante, muy rica en costumbres, en tradiciones, es una etnia que entró a África hace siglos por el este, una etnia que ganadera, que se ocupaba de la ganadería, que introdujo ese tipo de bóvidos que hoy vemos mucho en África con los cuernos muy separados, y que eran nómadas, recorrieron todo África de este a oeste, después bajaron hacia el sur, hasta que llegó un momento pues en que cuando ya dejaron de ser nómadas, en fin, cuando se sedentarizaron las poblaciones en el continente, pues ellos también lo hicieron, pero en toda su cultura ese movimiento, esa idea del movimiento está presente. Y desde el punto de vista de la tradición, de la literatura, de la cultura, su máximo representante es Amadou Hampâté Bâ, y cuenta en esa novela cómo fue su infancia hasta su primera juventud, porque esa novela tiene una segunda parte que se llama Oui, mon commandant, sí, mi comandante, que narra su vida desde los 20 y pico años, de los 20 años hacia adelante. Entonces es una lectura muy recomendable, y fue la que definitivamente a mí me abrió las puertas de la literatura africana. El desfile de los malditos es mi última novela, que no está todavía publicada, que espero que pues salga publicada este año, que no tiene que ver con la obra de teatro Los Malditos, que es una novela negra. La novela negra es un
un género al que apelo en ciertas ocasiones. No todas mis novelas son novelas negras, pero varias de ellas sí lo son, porque encuentro en ese género pues todos los ingredientes necesarios para hablar de las cosas de las que quiero hablar. De hecho, la novela negra hoy en día, no solamente en España, sino en el mundo en general, se ha convertido en la nueva novela política, en la nueva novela social, ¿no? Y en el desfile de los malditos, de lo que hablo es de un tema también muy escabroso, pero también muy silenciado, que es el del tráfico de órganos humanos en el mundo. Y para ello pues he hecho mano de un personaje que ya aparece en otras dos novelas mías anteriores, que es el detective José García Gago, y que se ve envuelto en un caso que lo lleva a investigar este mundo de del tráfico de órganos, que es un mundo realmente tremendo, ¿no? La novela negra es la heredera de la novela policíaca. Yo he sido y sobre todo he sido, pero soy también, últimamente he vuelto a leer varias novelas policíacas, he sido un gran lector de novelas policíacas, es decir, yo creo que si escribo novela negra también es porque he sido lector de novela policíaca, fundamentalmente del comisario Maigret, de Simenon, que me encanta, y es un tipo de novela en la que lo importante al final es qué ocurre es una especie de juego entre el lector y el autor, por el cual el autor te va lanzando pistas para ver si descubres quién es el asesino, y al final pues mira, sabes, es este o no es este, y al final descubres el asesino, ¿no? Pero el autor te ha estado jugando contigo de manera más o menos hábil, muchas veces de manera muy hábil, para generar en ti esa angustia, esa sensación de suspense y llevarte. Bueno, eso es muy entretenido, está muy bien, a mí me encanta mucho, me encanta, o sea, he disfrutado de ese tipo de novela. Y eso forma, ese suspense, ese mundo criminal y ese suspense forman parte, son elementos que forman parte de la novela negra, ¿no? En la novela negra se añade un elemento suplementario a partir, pues como dices tú, de la novela negra americana, de Chandler, de Hammett, tal, en la cual ya descubrir al asesino no es lo más importante. Lo más importante es qué está ocurriendo alrededor de todo ese crimen, qué es lo que está ocurriendo, sin que se pierda esa intriga. Pero hay un campo intermedio, ¿vale? Porque no puedo decir esto es policíaco y esto es negro y ya está. Aquí hay una barrera que lo delimita todo, ¿no? Por ejemplo, Maigret, hay un componente de descripción de la psicología del ser humano, del interior del ser humano, que es que es importante y que tiene un carácter crítico también. Y lo que tú me estás contando es, a lo mejor no estás hablando de un caso de corrupción, tal, pero estás hablando de facetas ocultas del ser humano. Yo eso lo incorporo dentro de la novela negra, ¿por qué no? Por supuesto que sí, además es un concepto que cada vez es más amplio. Antes la novela negra era solamente, tenía que haber un detective, un comisario. Yo tengo novela negra en la que el que investiga es un periodista, y algunas ni siquiera eso, es la amiga de la persona asesinada. Y cada vez eso ese espectro se va abriendo más, ¿no? No tiene por qué haber ese componente social así en términos puros y duros, sino que haya un componente de análisis crítico de la realidad, aunque sea de la realidad del ser humano. Ahora, si me estás hablando de una novela en la que nada de eso importa, lo importante es jugar lo importante es saber quién es
el asesino, pues entonces sí estamos de lleno en la novela policíaca, que es una novela que ya hoy en día prácticamente no se escribe, ¿no? La primera novela feminista, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, es decir, la primera novela que reivindicaba a la mujer como ser destinatario de su propio destino, que tenía que coger en sus manos su propio destino, es Mariama Ba. Mariama Ba es la autora, desgraciadamente ya fallecida, senegalesa, que escribió un hermoso libro que era Mi carta más larga. Y después con una autora que aún vive, y pues hablaríamos de Ken Bugul, que su primera novela es El Baobab que enloqueció, y es también una novela en la que cuenta ella su situación como mujer. Ella es una niña que nació en un islote, en una, sí, en una, no, en un pequeño pueblo en Senegal, y quedó huérfana no quedó huérfana, sino que la madre se separó, huyó, salió, la abandonó cuando el padre tenía 85 años y ella tenía 5 años. El padre era un hombre ya ciego en esa época. Ella, todos sus hermanos eran mucho mayores que ella. El padre había estado con varias, tenía varias mujeres, era polígamo, y se vio sola, absolutamente sola, en ese pueblecito ante el mundo, y se refugió, se escondió, se metía en el colegio sin tener siquiera permiso para ir al colegio, sin estar apuntado, y el maestro la dejó estar ahí. Y bueno, después de varios años acudiendo al colegio y refugiándose en la lectura, en la cultura, le dijeron: oye, pero tú ya tienes edad de sacarte tu certificado. Le legalizaron su situación escolar. Bueno, se ha convertido en una de las escritoras más importantes del continente africano, a partir de una situación muy precaria, muy difícil. Entonces es una de las grandes mujeres escritoras de África de hoy. Se llama Ken Bugul. Y pues para hablar de una persona de una generación posterior, porque Marietu, que es el verdadero nombre de Ken Bugul, es una mujer mayor, de unos 70 años. Para hablar de una persona más joven, de unos 40 años, eh, que también ha escrito sobre la mujer, que también vivió en una situación muy difícil para poder sobrellevar su condición de mujer y acceder al mundo de la cultura y convertirse en escritora a pesar de ser mujer. Pues podemos hablar de Fatou Diom. Fatou Diom, que también es senegalesa, ¿no? Va a parecer que solo hay senegalesas, no, hay otras muchas en Ghana, o Véronique Tadjo en Costa de Marfil, en fin, hay Amma Darko en Ghana, hay muchísimas mujeres, ¿no? Realmente estas primeras, Ken Bugul y María Mabá, son las que le abren las puertas de la literatura a las mujeres, las que hacen que a partir de esa, sobre todo Ken Bugul, que pues, porque María Mabá murió relativamente joven, solo escribió esa novela, pero Ken Bugul siguió escribiendo, y sobre temas muy escabrosos, muy íntimos, de los que parecía imposible que de hecho por eso escribió con un seudónimo, porque le dijeron su editor, el francés, le dijo: mira, es que tú no vas a, no, su editor africano, después fue publicada en Francia, dijo: es que si tú escribes esto y dices que eres una mujer y pones tu verdadero nombre, es que nunca te vas a casar, nunca te vas a, no vas a poder tener una vida normal. Y por eso se puso Ken Bugul, que es una palabra que significa en su idioma la que nadie quiere, ¿vale? Y, y ellas, al hablar, al abordar esos temas en la literatura, fue fueron, sobre todo Ken Bugul, fue la que abrió las puertas a que otras mujeres escritoras también se decidieran
a hablar de la mujer y de su situación. Entonces, todas las que han escrito después son un poco, digamos, deudoras de la valentía, del valor de mujeres como Ken Bugul. Y hablaba de Fatou Diom, que tiene una novela magnífica, que está publicada también en España, que se llama En un lugar del Atlántico, y bueno, y ha escrito varias más, ¿no? Pero sí, hay una escritura femenina y feminista muy interesante en África por descubrir y sobre todo por descubrir por parte del lector español, porque ya están más que descubiertas. Fatou Diom ha vendido centenares de miles de libros en Francia, por ejemplo. ¿Vale? Somos nosotros los que estamos un poco aislados de ese universo literario que es el universo literario africano.